chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Romina Vázquez y hoy vamos a hacer la retroalimentación de la actividad 4 de la asignatura de participación y argumentación en democracia. El objetivo de la actividad era principalmente que ustedes evaluaran críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad. En este caso, ustedes tenían que observar o leer el discurso público de la activista sueca Greta Thunberg frente a los líderes políticos en el marco de la Cumbre del Clima llevada a cabo por la ONU en Polonia el año 2019, el año pasado. Principalmente esta actividad tenía como foco que ustedes analizaran el discurso, leyeran detenidamente los argumentos que entregaba Greta y pudieran también llegar a conclusiones en el sentido de que determinaran si efectivamente sus argumentos eran válidos, qué argumentos entregaba, de qué tipo, si eran racionales, afectivos, entre otros. Y vamos a comenzar. La primera pregunta era, ¿cuál es la tesis o planteamiento de la autora? ¿De qué quiere convencer? Ya, para poder responder esta pregunta, primero tienen que estar claros de qué es una tesis o qué es la tesis. Y aquí es donde encontramos bastantes dificultades en generar las respuestas que ustedes dieron. Entonces, para eso vamos a repasar un poquito, de forma general, qué es la tesis y algunas de sus características. Mencionamos en la clase anterior que la tesis es el punto de vista del emisor frente a un tema polémico, o sea, que genera controversia y busca la aceptación por parte del receptor. O sea, a través de este punto de vista trata de convencer o persuadir a la audiencia, a las personas. ¿Qué características tiene? Que corresponde a una afirmación que expresa una postura, la que defiende con argumentos que buscan convencer, persuadir o disuadir al receptor. Recuerden que convencer apela a o se enfoca en lo racional, persuadir a los argumentos afectivos y disuadir es que busca que la persona no realice cierta acción o que no haga algo. La tesis no necesita ser verdadera, sino que verosímil, o sea, creíble. Por eso, obviamente, las tesis son de temas polémicos, o sea, vamos a tener postura a favor y postura en contra, y que no necesariamente son verdaderas. Y puede presentarse de forma explícita o implícita. Hay tesis que se presentan en la introducción del texto inmediatamente, a eso es lo que llamamos de manera deductiva, al comienzo, o que se presentan en la conclusión, al término del discurso argumentativo. Entonces, por ejemplo, cuando es inductiva, el emisor va a presentar todos los argumentos y en la conclusión efectivamente va a expresar su tesis o su punto de vista. En el caso del texto, los argumentos los encontramos principalmente en la introducción, o sea, la tesis la encontramos principalmente en la introducción y se reafirmaba al final ya en el penúltimo párrafo, ya en la conclusión o síntesis. Ya, algunas consideraciones que ustedes deben tener, sobre todo para cuando después se enfrenten a la prueba de transición universitaria, es que para reconocer la tesis a ustedes les van a presentar preguntas como ¿de qué nos quiere convencer el emisor? ¿O qué opina el emisor sobre el tema? Entonces, todas estas preguntas van a estar enfocadas a identificar la tesis de un texto argumentativo. Y dependiendo de la organización discursiva del texto, como ya mencioné, deductiva o inductiva, o sea, que la tesis aparezca o se exprese al comienzo, la introducción o al final del texto, la tesis podría reconocerse en la introducción, en la conclusión o en ambas. Ya, aquí hay algunos ejemplos de tesis para que más o menos queden claros las características que ya mencionamos anteriormente. Por ejemplo, no debe legalizarse la producción de marihuana porque aumentará el delito. Aquí obviamente el tema es planteado en la
legalización de la marihuana, el emisor manifiesta su postura de que está en contra de su legalización y cuál es la razón que entrega, que puede aumentar el delito. En el segundo ejemplo dice, los videojuegos son beneficiosos para los jóvenes, ya que estimulan el desarrollo del cerebro. ¿Cuál es la tesis? Es que los juegos o videojuegos son beneficiosos para los jóvenes en este caso, y la razón que avala esta postura es que estimulan el desarrollo del cerebro. Entonces estaría a favor del uso de videojuegos. Y la última, que habla de la donación de órganos, debiese ser obligatoria, ya que nadie está libre de padecer una enfermedad que requiera de un trasplante para sobrevivir. ¿Cuál es el tema del que estamos hablando en esta tesis? Es de la donación de órganos. El emisor en este caso está a favor de la donación de órganos. ¿Y cuál es la razón que entrega? Es que todos estamos expuestos, nadie se puede quizás salvar de que en algún momento nos enfermemos y necesitemos un trasplante de órganos. Continuamos. Ya, retomando la pregunta de cuál era la tesis de Greta Thunberg en la primera pregunta, nos podíamos dar cuenta que estaba de forma explícita, sobre todo en la introducción del texto, que en el segundo párrafo. ¿Y qué decía? Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías, y sin embargo soy de los afortunados. La gente está sufriendo, la gente se está muriendo, ecosistemas enteros se están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Entonces, la idea aquí no era que ustedes copiaran de forma textual esto del párrafo, pero sí que pudieran parafrasearlo, expresarlo con sus palabras. Y también, en este caso, al final, casi en la conclusión, en el penúltimo párrafo, reafirma su idea y dice, o no se presentarán soluciones o planes en consonancia con estas cifras, porque estos números son o resultan incómodos. Se ha dado cuenta de que efectivamente los mandatarios están prefiriendo el crecimiento económico por sobre el cambio climático y los efectos que puede causar para la humanidad. Entonces, como tenemos esta información, la idea es que ustedes pudieran resumirla, sintetizarla y expresarla en una idea general, sacando elementos de esto. Un ejemplo de respuesta podría haber sido, Greta plantea que el calentamiento global y la extinción masiva de especies solo es posible frenarla a través de políticas que sean acordes a las cifras actuales de contaminación en el planeta. Intenta convencer a la audiencia de que si no se toman medidas de manera oportuna, las consecuencias serán fatales. Ese es un ejemplo de respuesta que podría haber sido para identificar la tesis que se presenta en este texto argumentativo. Continuamos. En la 2 dice, ¿cuáles son los argumentos que usa el ambientalista para apoyar su postura? Ya. Entrega hartos argumentos y argumentos de tipo racional y afectivos, pero mencionemos algunos generales o principales o que tenían mayor fuerza argumentativa, que eran, por ejemplo, cuando dice, la idea de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de los 1,5 grados y el riesgo de desencadenar reacciones irreversibles se encadena más allá del control humano. En este caso nos entrega datos concretos, cifras que están de alguna forma reafirmando su postura de que hay que hacer algo, porque si no, obviamente las consecuencias van a ser fatales. Y también dice, con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto restante de CO2 desaparecerá por completo en menos de 8 años y medio. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. O sea, este argumento también es de tipo racional, está basado en datos y en hechos concretos y están ligados al ámbito científico. En la pregunta 3
de qué tipo son los argumentos que presenta y con qué propósito. Aquí la idea era, como ya habían mencionado en la pregunta 2, los argumentos, era que en realidad ustedes especificaran si eran racionales o afectivos o ambos. En este caso, los argumentos que entrega Greta son racionales y afectivos. Utiliza los dos tipos de argumentos. Y es importante que ustedes recuerden los tipos de argumentos que trabajamos. Recuérdense que hablamos de basado en hechos, en ejemplificación, en autoridad. Entonces, tienen que ir recordando ese tipo de argumentos para poder obviamente responder. Y los argumentos afectivos que apelan o se basan en las emociones específicamente y buscan persuadir. Algunos ejemplos, por ejemplo, de argumento racional es cuando menciona ya datos, cifras concretos, citando al IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático. Y dice, por ejemplo, cuando habla del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, y en este caso, los argumentos, ¿cuál es el propósito de estos argumentos? Convencer, en el caso de los racionales. En cambio, en los argumentos afectivos, dice un ejemplo, los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos. Este argumento obviamente es de tipo emocional, apela a la emoción, a los sentimientos de la audiencia. Y Greta los increpa directamente a los mandatarios, porque su discurso iba específicamente a los políticos. Que ellos son los que en realidad tienen que crear políticas y tomar medidas drásticas para que este cambio, este proceso, el calentamiento global, vaya disminuyendo y frenándose, con ello sus consecuencias, que podrían ser fatales. Entonces, tenemos argumentos racionales y afectivos. ¿Y con qué propósito los presenta? Obviamente con la idea de convencer, persuadir a la audiencia, pero principalmente les dice, tenemos que actuar ahora. Entonces ella lo increpa y dice, es ahora cuando tienen que hacerse los cambios. Y si no lo hacen ustedes, nosotros los jóvenes los vamos a hacer. Entonces es como un llamado de atención directo. Eso es lo que ella plantea. Vamos a continuar. La 4 dice, ¿tienen validez sus argumentos? ¿En qué radica su validez? La clase anterior les expliqué que la validez tenía que ver con que los argumentos conducieran a la conclusión deseada, o sea, que los argumentos la apoyaran, la reforzaran. De lo contrario, eran argumentos falaces. La respuesta aquí, o la posible respuesta que podría darse, era que sí, efectivamente los argumentos que entrega Greta son válidos, pero válidos en el sentido no es que sean verdaderos como algunas personas o algunos de ustedes lo tomaron, sino que en el sentido de que sean coherentes con la conclusión a la que ella quiere llegar. Y una posible respuesta podría haber sido porque son coherentes con su tesis, apoyan sus conclusiones y planteamientos. Estos argumentos se basan en datos y hechos concretos que dan cuenta del aumento del CO2 en la atmósfera y en consecuencia de la temperatura de la Tierra. Esa podría haber sido una respuesta. Y si contenía alguno de estos elementos, igual yo las consideré como una respuesta buena. Continuamos. La 5. Según Greta, ¿quiénes son los responsables directos del cambio climático y de sus consecuencias? Ya, aquí hay una imagen que ilustra un poquito. Donald Trump, de alguna forma, él no tenía una relación muy buena con Greta. Ha en realidad declarado o dado algunos dichos desafortunados sobre esta adolescente que tiene 15 años. Y en realidad Donald Trump es un ejemplo de un líder político que no es muy partidario de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Eh, Obviamente él refleja o muestra un sistema capitalista, que en realidad lo principal son en la economía, son los intereses económicos del país.
Ya, pero volvemos a la pregunta. Entonces, ¿quiénes son los responsables directos? Esto estaba de manera textual, explícita en el texto. Y ella lo increpa y lo apela. Dice que los responsables son los mandatarios y políticos a nivel mundial, pues no están actuando en concordancia las actuales cifras de contaminación ambiental, los cuales demuestran el rápido aumento de la temperatura en la Tierra. Y ella lo reafirma igual casi al final de su discurso porque dice, nos están fallando, pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Entonces, dice, hoy no se presentarán soluciones o planes en consecuencia con estas cifras porque estos números son demasiado incómodos, como les mencioné anteriormente. Esta pregunta no tenía mucha mayor dificultad, era principalmente que ustedes trataran de determinar o inferir hacia quién iba dirigido específicamente su discurso, a quiénes apelaban, porque en realidad el mensaje de Greta Thunberg va dirigido como a la sociedad, a todas las personas del mundo, porque el cambio climático es algo que está ocurriendo de forma real en todas partes, en todos los países. Pero en ese caso, en esta cumbre, lo apelaba directamente, lo increpaba a los mandatarios, a los políticos y autoridades presentes, que son los que, según ella, pueden efectivamente hacer algo por realizar un cambio. Continuamos. En la 6 dice, ¿de qué manera influye el contexto comunicativo? O sea, la audiencia, el lugar en que se desarrolla el discurso, el tiempo, en la construcción del discurso del ambientalista, fundamenta tu respuesta. O sea, Greta considera estos elementos al momento de desarrollar su discurso. Es algo que ustedes debían inferir de acuerdo a la información que aparecía en el texto. Tenían que llegar a alguna especie de conclusión en relación. Y obviamente Greta sí considera el contexto comunicativo para emitir su discurso, que obviamente es algo que no realizó de forma improvisada, sino que es un discurso que planificó, que tuvo un proceso, un tiempo previo para poder llevarlo a cabo. ¿Qué aspecto se puede evidenciar que sí lo considero? En el tema del discurso, obviamente, porque acorda las problemáticas planteadas en esta cumbre organizada por la ONU, que es el cambio climático. También en el lenguaje empleado, que este es culto formal, o sea, de acuerdo a la audiencia, a las personas que estaban, es un lenguaje que obviamente requiere rigurosidad, que se rige bajo la norma lingüística y también en algunos casos emplea algunos tecnicismos o palabras que obviamente las personas que eran entendidas sobre el tema podían comprenderlas. Cuando habla del CO2 o de los del IPCC, de las gigatoneladas de CO2. Entonces, un lenguaje quizás más técnico que las personas que estaban en el lugar, que tenían conocimiento del tema, podían comprender. Y también dice que Greta construye su discurso apelando directamente a los políticos, que es algo que mencionábamos anteriormente. Entonces, ella estaba consciente que en este lugar, en esta cumbre, iban a estar mandatarios presentes y su discurso va directamente dirigido a ellos. Continuamos. Ya. Y la pregunta 7, la última, decía, ¿crees que es posible que los gobernantes se pongan de acuerdo y tomen medidas concretas y efectivas contra el cambio climático? Entrega 3 argumentos. Ya, aquí está obviamente una pregunta subjetiva, porque yo les pido su opinión referente al tema. Pero obviamente hubo quizá algunas dificultades en el sentido de que todavía se ven algunas, se observan algunas falencias al momento de ustedes construir sus argumentos. Eh, Algunos son muy generales, no tienen mayor peso, no están muy bien desarrollados, a veces algunas ideas vagas, débiles o irrelevantes. Entonces, la idea es que aquí le entrego algunos quizás como pasos o aspectos a considerar para que ustedes sean capaces de formular bien de ahora en adelante sus argumentos.
primero, obviamente, para yo generar un argumento, tengo que tener claro cuál es mi posición o mi opinión respecto al tema que se está hablando. Entonces, yo estoy a favor o en contra, no sé, de lo que plantea Greta, estoy a favor o en contra de que se tomen medidas a favor de prevenir consecuencias en relación al cambio climático. Eh, Primero tienen que tener claro cuál es su postura sobre las medidas. Segundo, ya cuando ya definen su postura, ahí ustedes entregan sus razones, sus fundamentos de por qué toman obviamente esa postura. O sea, ahí yo entrego mis razones. Y recuerden que mi argumento, o sea, yo me puedo valer de datos, de hechos, puedo investigar a través de Internet para que mis posturas o mis argumentos tengan mayor peso, mayor fuerza argumentativa. Quizá yo no conozco mucho del tema, entonces voy a tener que leer, quizá investigar para, obviamente, ya con conocimiento, entregar un argumento, una posición más sólida, más objetiva respecto al tema. Y en la 3 dice ya, arma tu argumento empleando conectores causales. Es fundamental que ustedes expresen o que en su argumento queden este tipo de conectores, por ejemplo, el por qué, el ya que, debido a qué, en vista de qué, dado que. ¿Por qué es mejor que empleen este tipo de conectores? Porque también es más fácil para la persona que lo escucha su argumento o lo lee, identificar al final cuáles son sus argumentos. Porque siempre después del argumento viene la razón o la causa. Entonces, es importante porque sirve para identificar de forma más rápida, más fácil, cuáles son sus argumentos. Entonces, estos son como pasos importantes porque si ustedes no tienen claro cuál es su postura, obviamente se les va a complicar mucho llegar a un argumento bien elaborado, bien construido. También les recuerdo, chicos, y vuelvo a reiterar que cuando ustedes tengan desconocimiento de un tema, tienen que obviamente investigar, leer. La única forma que se creen una idea, una opinión bien sustentada y válida sobre el tema. Y eso, chicos, espero que le haya quedado más clara la actividad, que hayan ya consolidado ciertos ya términos o conceptos que hemos trabajado en clases anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es tesis, con validez, con tipos de argumentos. Y bueno, es un gusto y será para una próxima oportunidad, para una próxima actividad. Eh, Abrazo a la distancia y que estén muy bien. Chao, chao.